El hecho que Dios es soberano es una de las verdades incontrovertibles de toda la Escritura. Y eso es mostrado una y otra vez a través del cumplimiento de los propósitos que Dios se ha propuesto, los cuales nunca pueden ser frustrados por el hombre. Por ejemplo, en el diluvio universal, si usted lo recuerda, Dios le dice a Noé que iba a destruir aquel mundo a través de un diluvio y le ordena construir el arca. Y si usted lo nota, el mundo se opone a la construcción del arca. Es más, se mofa, se burla de Noé continuamente, diciéndole: estás loco, ¿cómo haces un arca en medio de algo tan seco? Si por acá no hay mar o algo por el estilo. Pero las burlas no detuvieron la construcción de aquella nave, en donde se salvarían 8 personas, y a partir de allí el Señor volvería a construir toda la humanidad. Ni tampoco las protestas de los hombres de aquel tiempo, una vez empezó a caer el agua, hicieron que Dios se moviera. No, Dios es soberano en lo que hace. De la misma forma, las promesas de Dios muestran su soberanía y determinación. Dios le prometió al hombre, a través de Moisés, que él llevaría a su pueblo a Canaán. Y si nosotros nos ponemos a pensar quiénes eran el pueblo de Dios en ese momento, diríamos: pero ¿cómo iba a ser eso posible? Los israelitas eran una tribu desarmada, sin poder, esclavos que estaban metidos en el mayor imperio de la época, en el imperio egipcio. Iban a ser llevados a hacerle frente a las tribus cananitas que tenían ciudades fortificadas, armas y demás. Pues sí, eso es lo que Dios estaba diciendo. Y estaba anunciando lo por venir desde el principio. Dios lo había determinado y se cumpliría. Y si usted se da cuenta, esto es una apuesta muy fuerte, diríamos nosotros, de parte de Dios, porque no era simplemente entrar a Canaán, sino entrar bajo un grupo de condiciones que Dios había determinado, es decir, llevando a aquel lugar la fe revelada y la cultura mostrada al pueblo de Canaán. Si faltaban cualquiera de estas dos cosas, podíamos considerar que la entrada de Israel a Canaán era un completo fracaso. Israel tenía que entrar a Canaán llevando su propia fe, y tenía que entrar a Canaán mostrando su propia cultura, la cultura que Dios les había mostrado. Ahora bien, en el libro de Josué, que está siendo nuestro libro base para las predicaciones expositivas de todo este tiempo, encontramos una de esas luchas por establecer el dominio de Dios en la tierra, en contra de muchos impíos que se iban a oponer en contra de la soberanía de Dios, de lo que Dios estaba revelando. Pero todo esto nos lleva a pensar, luego que hacemos cada lectura, de que Dios cumplirá su propósito. ¿Y por qué sabemos que Dios cumplirá su propósito? Porque siempre lo ha cumplido. Dios nunca ha fallado en eso. Dios cumplirá su propósito. De hecho, ese es el título de nuestro sermón dominical de hoy. Y quisiera que me acompañen en la lectura que servirá como base, la cual se encuentra en Josué capítulo 10, versículos 9 hasta el 15. Repito, Josué capítulo 10, versículos 9 al 15. Dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón,
y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Pueden sentarse. El texto que acabamos de leer y que sirve como base para nuestro sermón de hoy, nos permite observar en primer lugar que Dios cumple lo que se ha propuesto utilizando de forma providencial a sus hombres escogidos, a quien llena de fe y convicciones profundas, mientras que a los irredentos los confunde. En segundo lugar, vamos a reflexionar cómo el Señor también puede cumplir con sus propósitos sin el uso de sus criaturas. En tercer lugar, o finalmente, vamos a observar una combinación de tanto Dios glorificándose, cumpliendo sus propósitos, usando a sus criaturas y ayudándolas a través de sus propias acciones. Cualquier observador dirá: el pastor va a hablar acerca de la providencia de Dios y sus diferentes usos. Me imagino que los que han estado en los discipulados pensarán en todo eso. Pues bien, sí, vamos a hablar un poco sobre la providencia de Dios. Y cuando hablo de providencia en este contexto, hablo sobre la forma como el Señor cumple su decreto eterno en el tiempo. Es decir, aquello que Dios ha eternamente decretado, lo cumplirá en el tiempo, cumplirá su propósito para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero también debemos recordar, como bien lo enseña la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 en su capítulo 5, que Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo tiene la libertad para obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Pero quiero que tenga cuidado con algo. No voy a forzar el texto para seguir un orden estrictamente teológico, no. Voy a seguir el orden natural del texto. Solo quería aclarar en este momento para que tuviéramos un contexto teológico de lo que voy a exponer. Pero ahora sí, vamos a entrar al detalle del texto y vamos a dedicarnos a exponerlo. En primer lugar, vamos a hablar sobre el cumplimiento del propósito de Dios haciendo uso de sus santos escogidos. Si usted lo nota, a partir del versículo 9, dice que Josué vino a ellos de repente. ¿A quiénes? Los gabaonitas habían pedido ayuda porque los reyes del sur de Canaán los estaban atacando. Habíamos dicho en un sermón anterior que ya los gabaonitas no se percibían como parte del pueblo cananeo, como una de sus tribus, sino que los cananitas se entendían que al no tener parte con ellos tenían que suplicar al pueblo de Israel, en donde se habían ido a refugiar, aunque tal vez no por las razones adecuadas, que debían suplicar por ese tipo de ayuda. Ahora bien, para hacer la voluntad de Dios, que es el caso de Josué, que salió de inmediato a ayudar a sus protegidos, llamémosle así,
Es decir, y decíamos en el sermón anterior que Josué no los dejó que se mataran entre cananeos para después aprovechar y recoger los despojos de aquella batalla, sino que entendió que la palabra que había dado era una palabra, era un voto que había hecho delante del Señor y que por tal razón tenía que cumplirlo. Y eso le daba gloria a Dios. Entonces, en obediencia al Señor, como habíamos visto en el versículo 8, que había orado y el Señor le había dado la promesa, no tengas temor de ellos, porque yo los voy a entregar en tu mano. Josué asume la marcha y el Señor le llena el corazón de un ánimo pronto para hacer su voluntad. Y es que para hacer la voluntad de Dios necesitamos que su palabra, su propósito, sus promesas se hayan metido hasta el fondo de nuestra piel, hasta el fondo de nuestra alma, porque de otra manera no será más que una pesada carga. Y pongo un ejemplo sencillo: venir a la iglesia cada domingo, guardar el día para el Señor, es una obligación del creyente. Sí, es una obligación del creyente, pero esa obligación será no más que eso si el Señor no nos ha convencido plenamente de que los domingos nos congregamos para adorar su nombre. De otra manera nos va a entrar ese deseo de estar mirando el reloj o el celular cada momento y decir, oh, qué largo está predicando hoy el pastor, ya lleva 15 minutos y todavía no acaba el sermón. No, realmente el hacer la voluntad de Dios tiene que estar metido en nuestra piel, hermano, en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Y qué hizo Josué? Volvamos al relato. Llegó a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Los datos de qué distancia había desde Gilgal, el campamento donde estaba Israel, hasta Gabaón, no son del todo precisos. Algunos dicen que habían 30 kilómetros, otros dicen que había 26 kilómetros. Hay unos como más optimistas que dicen que habían solo 15 kilómetros. ¿Dónde estaba el campamento? Realmente creo que no podemos saberlo con precisión. Pero no sé los que trotan, que les gusta salir en la mañana, si uno tiene un muy buen ritmo, por lo menos a la edad mía trotando, tal vez lo puedas hacer en 55 minutos, los 10 kilómetros, trotando a buen ritmo en una ciudad plana como la nuestra. Pero no creo que sea el caso de mover ejércitos. Mover ejércitos lleva un poco más de logística, y supongamos que sea una distancia intermedia, 25 kilómetros, estamos hablando de más de 5 horas caminando a buen paso. Los militares le llaman marcha administrativa, y para marchar administrativamente hay que estar bien preparado físicamente, y la escritura nos dice que Josué marchó toda la noche desde el campamento hasta Gilgal y les cayó de repente a sus enemigos. Es decir, fue sorpresivo, usó la noche para marchar. Sí, no esperó que saliera la mañana. Ahora, me llama también la atención la disposición profunda que tenía Josué, basado en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, la promesa que Dios le había dado en el versículo 8, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano, no hizo de Josué un hombre pusilánime o negligente, sino un hombre movido, un hombre lleno de ánimo. Matthew Henry decía, las promesas de Dios no están para hacernos holgazanes, sino esforzados. Recibió la promesa y actuó. Por eso no entendemos a aquellos que dicen que, nosotros somos reformados, creemos en la salvación, creemos que esta no se pierde, y creen que eso es un estímulo para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando es todo lo contrario. Creen que incluso es un estímulo para no evangelizar. No, el Señor traerá los que han de ser salvos. La misma Biblia dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? El medio usado en la providencia de Dios para llamar a los que ha determinado salvar desde la eternidad es la predicación de la palabra. El método usado por Dios para expulsar a los cananeos principalmente era la confrontación directa, la guerra.
Y por esa razón puso ese espíritu beligerante en el corazón de Josué. Josué no lo sacó a través de oraciones proféticas desde una montaña, no. Sacó la espada con su pueblo y luchó contra los cananitas. Josué también recibió ánimo para combatir y valor excepcional, pero ante todo fue movido por el profundo deseo de cumplir la voluntad de Dios. Nosotros tenemos ejemplo en el Señor, ¿verdad? Que el Señor dijo, tengo una comida que comer. ¿Y cuál es esa comida? Hacer la voluntad del Señor. El Señor lo tenía claro y creo que nos lo transmite a nosotros con toda claridad. Pero luego en el versículo 10 y en este mismo punto, nosotros vemos que es una parte de la acción gloriosa del Señor, obrando tanto en el corazón de los suyos como en el corazón de los impíos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Versículo 10 dice, a los impíos los llenó de consternación delante de Israel, y luego los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Aquí hay un contraste enorme de la forma como la providencia de Dios opera en el creyente y en el impío. ¿Qué hace en el creyente? Creo que en el creyente le da una profunda claridad de lo que debe hacer. A nosotros la Escritura nos dice que si no tenemos sabiduría, ¿qué hagamos? Pidámosla y Dios nos las dará en abundancia. Dios da claridad para vivir, para hacer las cosas. Mire, alguna vez hablaba con un pastor de una iglesia reformada en nuestro país y él me decía, Alex, yo conocí la fe reformada, pero todos los métodos que tenía en mi mente para fundar una iglesia los había aprendido en el pentecostalismo. Es decir, los conciertos, los impactos, repartir tratados, hacer una gran cantidad de cosas que aprendí en aquella iglesia. También aprendí que esas iglesias crecían, boom, rapidísimo, pero que al pasar unos meses empezaban a decaer. Y lo que hice fue empezar a orar al Señor para que me diera claridad sobre qué debía hacer. Y aprendí por la palabra de Dios la importancia del discipulado y que todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer de acuerdo a la palabra santa de Dios para que las almas permanecieran fieles a Dios. Y eso es cierto. No hay fórmulas mágicas, es lo que Dios manda. Ahora, Dios en su providencia a Josué lo dotó de una claridad mental para combatir contra los cananeos. Muchos expertos en Biblia, en Antiguo Testamento, dicen que Josué era un general brillante, pero cuando uno empieza a leer el libro de Josué se da cuenta que aquella capacidad o brillantez le había sido dada a Josué por Dios. Por ejemplo, la estrategia para destruir a Ai, ¿quién se la dio? El Señor. Le dijo cómo tenía que ubicarse, cuántas personas tenía que llevar, en qué momento tenía que atacar y todo eso. Y luego Josué se dedicó a conocer al Señor una y otra vez porque entendió que entre más conociera al Señor, su mente iba a estar más clara para vivir en medio de un mundo que lucha continuamente contra el Señor. Pero el contraste es tremendo. Dios no le da nada de claridad al impío y lo deja perecer en su delito y pecado. La Biblia dice que llenó de consternación delante de Israel a los no creyentes. Y cualquiera diría, Dios los confundió. Sí, yo creo que los confundió, pero más bien Dios se apartó de ellos y los dejó reflexionar en su propia sabiduría impía.
Aquellos hombres creían, ¿se acuerdan del sermón anterior? Aquellos creían que la unión hacía la fuerza. Pero nada vale la unión contra el Señor. Y Dios los dejó naufragar en su propia maldad, en sus delitos y pecados. ¿Y qué ocurrió? Empezaron a huir delante de Israel y los israelitas los mataron. Miren, el impío, incluso ante la palabra de verdad, de razón, puede quedar totalmente confundido. Yo no sé si usted recuerda cuando Absalón empezó a perseguir a David. Huyó y el consejero de David, creo que era Aitofel, un hombre supremamente sabio para la maldad, naturalmente. Y de parte de David llegó Usai. Y Aitofel le dio un consejo que era bárbaro contra David a Absalón. Dijo: cáele ahora de noche, asesina solo a David, los demás van a huir, se van a apartar de él y no necesitas que perder tanta gente, no necesitas matar tanta gente. Y Usai habló con él y le dijo: no, une todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y caigan en ese momento y mátenlos a todos. Y dice que Absalón escuchó más el consejo de Usai que el de Aitofel. Aitofel, un tipo muy inteligente, dijo: va a perder, así que yo mejor me escapo de esto. Tomó una cuerda y se ahorcó. Creo que se ahorcó, ¿verdad? Se ahorcó. ¿Por qué? Porque Aitofel sabía: va a perder, y cuando pierda me van a asesinar, así que de todos modos yo mejor me mato. Miren lo que el Señor hace. El Señor confunde la mente del impío. Siempre será así. Hoy en día nosotros vemos la historia y decimos: oye, pero por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la entrada de Hitler a la Unión Soviética, a la antigua Unión Soviética, se le congeló el combustible en pleno invierno. ¿Acaso no sabía que ese invierno era tan terrible en esa época? Dios confunde la mente de los impíos. Confunde la mente. Mientras que al creyente le da claridad. ¿Cuál fue el resultado? Los impíos en Canaán, regreso al texto, fueron heridos con gran mortandad en Gabaón, y Josué los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Wow. Dios usó al pueblo santo como herramienta de su juicio. Dios usó al pueblo santo como herramienta de su juicio. Muchas veces Dios usa a los impíos como herramienta del castigo de su pueblo. Eso también ocurre. Pero en esta parte, Dios usó al pueblo santo como herramienta para castigar al impío. Ahora, quiero hacer una breve aplicación en esta parte. Y es que, entendiendo que Dios usa a sus escogidos para cumplir con sus propósitos eternos, en el llamado a la salvación, Dios lo va a usar a usted para llamar a otras personas que no conocen a Dios todavía, pero que Dios ha determinado salvar. Dios lo va a usar a usted o a usted. ¿Por qué? Porque el que predestinó el final, el camino, también predestinó el camino. Quien predestinó la meta, también predestinó el camino. Entonces, nosotros vamos a ser usados por Dios. Muchas veces nos da pena hablar. Es cierto que no podemos hablar en todo momento. Hay momentos que son muy inoportunos para hablar. Pero hay tiempos en que Dios nos inquieta, nos pone a orar y a predicarle el evangelio a personas. Ahora, tal vez esa persona no va a llegar de inmediato a los pies de Cristo, pero si es la voluntad del Señor, llegará a los pies de Cristo. Y en eso tenemos que ser esforzados y cuidadosos.
En segundo lugar, quiero hablar sobre el cumplimiento del propósito de Dios obrando sin la intervención de los escogidos y cuidándolos de manera amorosa. Y vamos a leer el versículo 11, dice: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los de los hijos de Israel, que los hijos de Israel mataron a espadas. Bien, este milagro John MacArthur lo explica de tal manera que no quedan dudas de que es un evento milagroso y no solamente una tormenta que podía ocurrir en aquel terreno. Dice, en primer lugar, su fuente. La Biblia dice que la fuente de la tormenta fue Dios. En segundo lugar, el tamaño de las rocas que caían. Ahora, sabemos, yo solamente he visto granizo un par de veces en la capital de nuestra nación y ha sido granizo muy pequeño, pero hay personas que dicen que hay granizo del tamaño de una pelota de béisbol que cuando cae puede romper los parabrisas de los autos y demás, pero no están hablando de ese tipo de granizo. Están hablando de un granizo que era inmenso, cuya acción es mortal. Más murieron por rocas que por la espada. De eso nos vamos a ocupar en un momento. Su objetivo, solo el enemigo. Israel estaba allí pegado, persiguiendo a los cananitas, a los amorreos, a esas tribus que se habían confederado contra el Señor. Y en medio de la tormenta, ¿no le parece raro que únicamente cayera granizo sobre los enemigos de Israel y no sobre Israel? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque Dios hace distinción entre unos y otros. Dios muestra su amor para con su pueblo y su aborrecimiento para el que no lo son. El lugar de la tierra en que ocurrió esto, dicen que los persiguieron hasta Azeca. La situación en una bajada por una pendiente, mientras Dios hacía que el sol se detuviera. Todo esto. Pero también hay una visión escatológica del futuro. ¿Y por qué? Bien, y creo que apunta a los juicios. No estoy diciendo que en el futuro caerán grandes rocas, no lo sé. Pero lo que vemos es que Dios ya había hecho un milagro similar en el Éxodo. ¿Se acuerdan con las 10 plagas? Había hecho que lloviera granizo y fuego. Y mató únicamente a los egipcios mientras preservó a los hijos de Israel. Por lo tanto, aquí vemos que hay una separación entre uno y otro. Pero quiero resaltar un punto, y es sobre la acción mortal. En el versículo 11 que leímos, dice que fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Sabe lo que nos está diciendo el texto allí? El poder de Dios en su providencia es superior a nuestro propio poder. El pueblo de Israel podía matar, asesinar a los perversos, pero Dios muestra su soberanía y poder matando a muchos con su propio poder. Y aquí quiero nuevamente detenerme en un punto que es muy importante relacionado con el evangelio que predicamos. ¿En quién cree usted que reside el poder para la conversión de los que no han conocido al Señor? ¿En su excelencia? ¿En sus palabras? ¿En las palabras de los pastores? ¿En la erudición? No reside en usted ni en nosotros. Todo el poder, toda la gloria reside en nuestro Señor Jesucristo. Por el poder de su Santo Espíritu, toma el corazón de piedra, lo saca y pone un corazón nuevo. Esa es la obra que el Señor hace. Y más nadie la puede hacer. Solo el Señor puede hacer que el corazón, que el duro cuello del hombre pueda torcer la vista hasta la cruz.
para de esa manera no solo ver el sacrificio de Cristo, sino entenderlo. Eso es lo que hace el Señor. Y es un poder exclusivo de Él. Es un poder que actúa directamente donde nosotros no podemos llegar. Miren, nosotros predicamos y las palabras pueden entrar al oído, si son personas que tienen oído. Pero entrar al corazón no está en nosotros. No está en nosotros. Es Dios el que opera en las almas. Esa es la gran base sobre la cual descansa todo el evangelismo de creyentes, ¿verdad? Dios ha escogido desde la eternidad a los que salvará. Y nosotros predicamos con la confianza de que aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo llegarán a los pies de Cristo, porque el Señor ha decidido que así sea. Pero quiero ir ya cerrando el sermón con nuestro tercer punto, y es que el cumplimiento del propósito de Dios también se cumple de manera concurrente. Dios obrando, usando al hombre, pero Él obrando también. No porque nos necesite, sino por una condescendencia de Dios. En su amor nos deja participar en el cumplimiento de sus gloriosos propósitos. Pregunto, ¿acaso Dios no podía simplemente matar a todos los cananitas de allí y poner a su pueblo en la tierra donde estaban? Sí lo podía hacer. De hecho, varias veces hemos reflexionado sobre lo que Dios había hecho en Egipto con las 10 plagas nuevamente. Egipto estaba casi destruido. ¿Dios no le ha podido dar Egipto a Israel? Sí lo había podido hacer. Tenía ese pueblo totalmente destrozado. Pero Dios no les había prometido Egipto, les había prometido Canaán. Y la forma en que expulsaría a estos hombres sería de forma concurrente, ayudando a su pueblo, estando con ellos. Miren lo que dicen a partir del versículo 12. Esto es bien interesante. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues al parecer no ocurrió como a veces desprevenidamente leemos el pasaje al final de la tarde, cuando el sol se está ocultando y la luna va saliendo. No. Lo que dice el texto es que esto empezó a ocurrir desde la misma mañana. Desde la misma mañana. Sol, detente en Gabaón, también por la posición de entrada o de llegada de Josué hasta aquel lugar, es lo que parece. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. La imagen es bastante gráfica. No sé, cuando a veces nos levantamos, tal vez 5:30, 6 de la mañana, y vemos que el sol se empieza a levantar allí, pero la luna todavía no se ha terminado de ocultar. Sí recuerda esos... ese cielo decorado así por el Señor, que uno dice, ay, qué lindo, la luna y el sol. Y la súplica de Josué es: sol, detente en Ajalón, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer o libro de los justos, que parece que es un relato poético de los principales hechos gloriosos que Dios había hecho a favor de Israel. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel.
Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo así? Dicen los críticos liberales, no, es que Josué no sabía lo que decía porque ordenó al sol que se detuviera y la que gira alrededor del sol es la tierra y no el sol alrededor de la tierra. Como dice R.C. Sproul en su libro de cómo estudiar o cómo leer y entender la escritura, no recuerdo bien el título, Sproul dice, Josué usa un lenguaje fenomenológico, es decir, dice las cosas como se ven. Los tipos del clima, también dice Sproul, cada mañana dice, el sol saldrá a las 6 y se ocultará a las 6. No, el sol no sale a las 6, la tierra da un movimiento, pero aún los meteorólogos usan el lenguaje de la fenomenológico, el lenguaje de lo aparente, ¿verdad? Y es lo que hace Josué. Sol, detente en Gabaón, pero ¿qué pasó? ¿Se detuvo la tierra? No, no puede ser, porque si se detiene la tierra, todo se destruye. Se detuvo el sol, se reflejaron los rayos del sol, se movió más lento el día. ¿Es verdad que la NASA probó todo eso? Bueno, sobre lo primero, lo que podemos decir es que no sabemos con precisión qué fue lo que Dios hizo. Solo sabemos que fue literalmente un milagro. Esto no es lenguaje poético como cuando uno lee a los escritores liberales que dicen, no, a los israelitas les dio la impresión de que el día era más largo. No, no les dio la impresión. El día era más largo realmente. Y la NASA no ha probado eso. Cuando le lleguen a ustedes mensajes al Facebook y no sé qué, esos son historias que, como dicen, fraude piadoso. Pero ¿qué es lo que vemos o lo que nos interesa? Sí, hubo un milagro. Aquí vemos una oración de parte de Josué que estaba encaminada en la dirección de cumplir con la voluntad de Dios. Señor, que el sol se detenga, pero para cumplir tu voluntad. Es lo que queremos ver. Esto no es un decreto de victoria, no es una confesión positiva en donde Josué dijo, yo declaro que el sol se detendrá. Eso no estaba ocurriendo. No era para satisfacer el corazón egoísta de un hombre. Esta es la gran diferencia. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero el día es muy poco para hacer tu voluntad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el día sea más largo. Y Dios le concedió una petición que fue santa, buena y justa. ¿Qué le concedió? Atentos. Le concedió que el día fuera más largo para que él pudiera matar más enemigos de Dios. Pastor, ese lenguaje no es políticamente correcto. Lo dice la Biblia. Lo dice la Escritura. No, que ya los había vencido, ya los había acabado. No, Señor, tú nos ordenaste matar a estos amorreos. Y la manera de hacerlo es que el día sea más largo. ¿No los concederás? Y Dios le concedió tal cosa. ¿Dios es malo entonces? No. Dios había determinado hacer justicia en 7 naciones cananitas y fue lo que hizo. Y esto fue para la gloria del rey. Y lo tremendo en todo esto es que aquella victoria le dio gloria a Dios, pero también satisfizo el corazón del pueblo. El pueblo se alegró haciendo la bendita voluntad de Dios. Tanto que está escrito en el libro de los justos, en el libro de Jacer, que por allá luego lo citaría Samuel en una de sus profecías, el libro de los justos. Y en el versículo 14 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él,
habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Y usted sabe cuál es la razón por la cual, y que esto sirva como aplicación, por la cual Dios atendió la voz de un hombre? Porque la oración estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios responderá nuestras oraciones. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando Dios ha determinado no responder a algo que está en contra de su voluntad, no hay poder humano, no hay manipulación posible que haga que Dios mueva su mano en favor de aquello que ha determinado no hacer. No lo hará. ¿Por qué? Porque es soberano. Dios obra de esa manera. Miren, estoy seguro que hoy en día abundan las oraciones tales como Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame, en todos los tonos, sin reflexión, sin profundidad, con una impiedad absoluta. No porque no le podamos decir Dios dame, ¿a quién más tenemos en los cielos? Sino porque no hay un propósito realmente del por qué pedimos, pidiendo mal. Pero escasean la súplica que se le hace al Señor diciendo: Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Dios, transfórmame a tu imagen. Dios, dame de tu Espíritu Santo. Dios, santifícame. Ayúdame a ser como Cristo. Es la oración que menos abunda entre creyentes. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a orar como Josué. Y no me refiero a estarle diciendo al sol que se detenga, sino suplicando que podamos hacer la voluntad de Dios. Que podamos decir: Señor, ojalá el día tuviera más horas para hacer tu voluntad. Y hacerlo con gozo, con un gozo abundante y para tu gloria. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con el cumplimiento del propósito de Dios. En el primero decíamos que Dios cumple su propósito haciendo uso de sus santos escogidos. Luego, en el segundo punto hablábamos de que Dios cumple su propósito obrando sin la intervención de sus escogidos. Y en tercer lugar, vimos que Dios cumple su propósito obrando en compañía de sus escogidos. Reflexiones finales para los no creyentes. Mira, no sé cuáles son tus preocupaciones en la vida, pero lo más probable es que te preocupes por cosas banales. El principal problema de tu alma es que estás separado de Dios, estás alejado de Él y que te espera la más terrible condenación. Tal vez alguna vez has orado pidiéndole tonterías a Dios, pero el llamado hoy es a que le supliques a Dios que te conceda arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y solo así vas a recibir el más grande regalo, que es la salvación de tu alma para gloria de Dios. Para los creyentes, hermanos, reitero, pidámosle al Señor que ponga en nuestra alma el deseo de hacer su voluntad con gozo y determinación. Que nuestra mirada esté puesta en el Señor Jesucristo, sabiendo que el galardón que nos espera es nada más y nada menos que estar para siempre con quien más nos ama, con Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios Todo.